Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más de acercarnos a ti, a tu palabra, para meditar en ella. Queremos pedir tu favor, tu bendición, tu ayuda, tu dirección, Señor, para que por amor de tu nombre nos permitas comprender tu palabra, ser afirmados en ella, y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender tu verdad, y que la reflexión que tengamos hoy sea agradable delante de ti, iluminada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el capítulo anterior se terminaba la escena que se nos estaba presentando con un cuadro de sencillez, una vida de sencillez y de contentamiento, en medio de la cual veíamos la mano de Dios llevando a cabo su santo, sabio y cuidadoso gobierno de todas las cosas. Una vida de sencillez y contentamiento en el hogar, decíamos, sin egoísmos, compartiendo, rindiendo cuentas, considerando la buena mano de Dios en todo y teniendo esperanza en Dios solamente. Una vida de diligencia también vimos y de obediencia. Y ahora el capítulo 3 continúa en la misma línea. Y vamos a seguir observando, a la luz de la vida de estas dos mujeres, cómo Dios las utiliza como instrumentos para su obra de redención, aunque ellas no lo sepan con claridad. Pero las vemos como un ejemplo de la fe en acción. Vamos a hablar de esto hoy, fe en acción. Las dos están ahora en la comunidad del pacto. La que es conocida como una extranjera ya se ha integrado a la comunidad del pacto, al punto que será reconocida como hija del pacto también. Una que será reconocida y que quedará registrada en la historia sagrada en lo que se conoce como ese cordón de oro, en el linaje del famoso rey de Israel, que señala al único rey de reyes y señor de señores. Una joven viuda y otra viuda anciana nos muestran un camino de esperanza, ese camino de la amorosa redención de Dios que nos habla todo el libro de Ruth, aún en medio de una vida sencilla, pero de fe en acción. Consideremos entonces el inicio del desenlace de toda esta historia con el plan de Noemí y la actitud de Ruth, y pensemos en esto, lo que es una fe en acción. Sobresale en estos primeros versículos la fe de Noemí, cuando vemos el plan que arma para buscarle marido a su nuera. Algo extraño para nosotros hoy día, ¿no? Pero para aquella época y para las costumbres del pueblo de entonces no lo era. Y quiero que consideremos en primer lugar, a la luz de este relato, que la fe en acción es una fe que obra por el amor, como dice la misma escritura. La fe en acción es una fe que obra por el amor. Como ya hemos anotado, Noemí, una mujer viuda, pobre, ¿y qué más? Y vieja, ¿se acuerdan? Se caracteriza por una ternura, un amor maternal y una piedad verdadera. Pero Noemí no estuvo exenta de pecado, ¿o sí? ¿Se acuerdan cómo llegó ella otra vez a Belén?
¿Cómo llegó? Amargada. Ella dijo, no me llamen dulce, placentera. Llámenme Mara, llámenme amarga. Ella estuvo en profunda amargura, pero se quedó ahí toda la vida. Se quedó ahí diagnosticada por siempre con depresión. ¿Cómo serían las farmacéuticas de hoy día, no? Diagnosticándole depresión a Noemí y tenga de por vida el negociazo. Pero Dios, que nunca abandona a sus hijos, siguió obrando en la vida de Noemí. Y ahora ha avivado la llama a la esperanza, a la piedad en esta mujer y llega a actuar conforme a lo que cree, conforme a la palabra de Dios. El tema principal del plan de Noemí es lograr su redención. Es decir, lograr el rescate de su familia y de sus bienes por medio de la figura del pariente redentor. Este pariente, como ya hemos visto en otros textos, debía procurar, en primer lugar, la descendencia de un hermano o un pariente muerto que no hubiese dejado hijos. Pero también este pariente redentor podía ser el vengador de la sangre de alguno que hubiese sido asesinado. O también tenía como responsabilidad recuperar los bienes de una familia en caso de que ésta hubiese empobrecido y le hubiera tocado vender todas sus posesiones. Así que se nos dice, de acuerdo al uso antiguo de dejar la afirmación de un derecho a su poseedor, que la viuda podía exigir sus derechos al pariente más cercano. Y si este pariente se negaba, entonces ella podía avergonzarlo públicamente. En esto está enfocada Noemí, en esto está pensando Noemí. No se trata de una artimaña para enredar a un hombre rico y casarlo con su hija pobre, sino actuar conforme a lo que Dios estableció, como hemos visto acerca de la ley del levirato. Y le corresponde a Noemí hacer uso de este derecho de redención. Muy seguramente, Noemí ya era mucho mayor para pedir ella directamente esa redención. Ella no podía ya tener más hijos. Entonces no podía pedir ella ese rescate directamente. Pero su nuera, a quien tenía como hija, ella sí tenía todavía la juventud necesaria para poder tener hijos, para poderse casar y tener hijos, para levantar descendencia a su marido muerto, a sus hijos muertos. Entonces, por eso es que planea esto para que Ruth vaya y ejerza este derecho. Ruth necesitaba también reclamar los derechos de su marido muerto, de Malón, su difunto esposo. Así que la instrucción de Noemí a su nuera no tiene absolutamente nada de impropio, sino que busca hacer uso de un derecho establecido por Dios a las personas en su condición. Entonces, mis hermanos, podemos nosotros apreciar acá que la fe en acción, la fe que obra por el amor, siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Nunca en contravía de ella. Matthew Henry decía que siempre se recuerde, lo que es mejor para nosotros es lo que es mejor para nuestras almas. El camino que Noemí aconsejó a nosotros hoy día nos parece extraño, pero estaba de acuerdo con las leyes y con las costumbres de Israel. Así que de una vez podemos ir descartando acá que todo aquello que se hace en nombre del amor, pero que contradice la palabra de Dios, en realidad ¿es amor? No, no es amor. La fe que obra por el amor se demuestra procurando el bienestar de los demás. Vamos a leer otra vez el versículo número 1, el capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía,
no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, o en otras partes para que tengas descanso. El principio de Noemí es correcto. En 1 Timoteo 5:14, el apóstol Pablo dice: quiero que las viudas jóvenes ¿qué? Se casen. Que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que críen hijos, que cuiden de su casa, que no anden por ahí entremetidas chismoseando, sino que se dediquen a formar una descendencia para Dios. Y esto es lo que quiere a la postre también Noemí para su nuera. Está buscando esto. Jovencitas, lo que Dios establece es que ustedes también se casen y tengan familia un día. Y no que se las pasen por ahí chismoseando o paseando por el mundo, haciendo y deshaciendo. No, ese no es el propósito de Dios. Así que si algunos les han dicho, o sus amiguitas, o el colegio, lo que sea, le han dicho, no se casen, ahí sí, como dicen unos hermanos, mentira del diablo. No le crea eso. Crea lo que Dios dice, lo que Dios manda. El principio de Noemí era correcto. Eso es lo que determina la palabra de Dios. ¿Y cuánto descanso tendría esta viuda joven extranjera al poder tener un hogar que le permitiera tener seguridad, protección, provisión? Esto era lo que se pretendía para ella, lo que Noemí pretendía para su nuera. Noemí también buscaba esto. En parte ella sería también beneficiada con esto. Y es interesante que Noemí no es egoísta. Noemí no está procurando únicamente su propio bienestar. Noemí no está mirando por su propio beneficio. Ella no está diciendo primero yo, después yo y al final también yo. Esa es la actitud de mucha gente hoy día, ¿no? ¿Por qué son las peloteras en las casas a veces? Porque cada quien quiere hacer su propia voluntad. Porque primero soy yo y primero me atienden a mí. Eso no fue lo que hizo Noemí. Ella no fue egoísta. Nos dice un predicador de antaño que uno debe buscar descanso para otro, o que uno pueda y deba promover el bienestar de los demás. Es el principio esencial del evangelio mismo. En Lucas 19:10, el Señor Jesucristo nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El mismo Señor Jesucristo nos dice una y otra vez, Juan 5:30, Juan 8:28, Juan 8:50, insiste: he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y Él declara que esa voluntad es que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo no vino a hacer su propia voluntad. Él vino a traernos su bienestar. El verdadero bienestar está en Cristo, mis hermanos. Así también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:5, que el amor, ¿qué pasa? No busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Ay, yo te amo, pero yo te amo es que quiero aprovecharme de ti. Eso es lo que se vende hoy día. Y esa es la caricatura de amor que hay. La fe que se mueve por amor piensa en los demás y procura sinceramente el bienestar de los demás. Las meras palabras bonitas de algunos, la melosería de otros, que son empalagosos, ¿cierto? Palabras dulces pero que no son sinceras. Y las promesas de los politiqueros que ya han escuchado por ahí que quieren llegar a la presidencia, no son más que estrategias para sacar algún provecho de los demás en lugar de buscar su propio bienestar. Así que no se dejen engañar. Todos dicen que van a luchar contra la corrupción, ¿cierto? La continuación de este gobierno dijo: el 7 de agosto se acaba la corrupción. O sea que el gobierno del que él está participando también es corrupto, ¿no? Ahí se cayó el solito.
Y así todos abanderados de la corrupción, ¿cierto? Y vamos a acabar con la corrupción. ¿No lo dijo el señor presidente también? Él no iba a luchar contra la corrupción. Y no es este uno de los más corruptos gobiernos que ha habido. No se dejen engañar. Solo la palabra de Dios nos muestra lo que realmente es mejor para nosotros, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es honesto. Algunos habrán escuchado del estado de bienestar, que es lo que nos venden las ideas socialistas, ya sea por la izquierda o por la derecha. Esto no busca en realidad la prosperidad de todos, sino la prosperidad de unos cuantos, de los que están en el gobierno, y la pobreza del resto, para tener siempre un caudal de votos, para tener siempre una manada de seguidores ciegos que los aplauden, aunque ambos sepan que son falsos. ¿Cómo aplauden hoy día las sandeces que dice el señor presidente que tenemos? El verdadero bienestar, el verdadero descanso para las viudas, para los ancianos, para los desamparados, para los que sufren, no está en el estado paternalista que subsidia a todo el mundo a costa del robo de todos. El verdadero bienestar para estas personas se halla en Dios solamente, bajo cuyas alas todos deben venir a refugiarse, para que encuentren descanso para sus almas, dice el Señor Jesús, para que tengan esperanza, para que puedan ver sus vidas transformadas, para que sean bendecidos por aquel que realmente quiere su bienestar y les muestras en su palabra cómo pueden obtenerlo. Así que vemos a Noemí instruyendo a su nuera, procurando lo que es justo. Ella no instruye a su nuera para engañar, para aparentar. Cuando le dice que se vista, que se ponga su ropa como debe ser, está en armonía con la decencia y con la costumbre de su época. Pero no es para ir a aparentar a lo que no es. No es para utilizar sus atributos y encantos femeninos e ir a aprovecharse de la buena fe de alguien que les ha mostrado misericordia. Noemí está procurando lo que es justo. Que los muertos no queden sin nombre en Israel, sino que se beneficien de las promesas de Dios en sus familiares que aún están vivos. Esto es, que haya un pariente cercano que mantenga el nombre de estos difuntos y que mantenga una descendencia delante de Dios, y que las viudas que han sufrido, que se han visto empobrecidas, tengan alivio de sus penas al ser rescatadas por este pariente cercano. Otra vez, lo que procura Noemí no es la justicia social que nos han vendido a nosotros. Es la justicia que Dios establece en su palabra. Es la justicia que debe ser ejecutada por el pariente cercano, por el pariente redentor. Acuérdense, el pariente redentor también vengaba la sangre de un muerto y rescataba a los que se habían perdido. Esta es la justicia que Dios estableció. Así que esto nos debe llevar a recordar la enseñanza apostólica, que nos dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Cristo es nuestro pariente redentor, quien ejecuta esa justicia de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de la fe en acción, hablamos de fe en la palabra de Dios. Usted me dirá, hermano, esto es obvio, no me está diciendo nada nuevo. Gracias a Dios, hermano, que no le estoy dando ninguna novedad, porque si no, ahí sí tenían que preocuparse. Aunque suene reiterativo, la fe que obra por el amor no justifica, no patrocina injusticias, no se rebela contra la ley de Dios, no hace nada indebido, nada impropio, porque se basa en la revelación de Dios a su pueblo. Noemí actuó conforme a la revelación escrita de Dios, no por presunción. Hay algunas personas que se mueven por presunción. Es que Dios me dijo, Dios me mostró. Pero eso no está en la Biblia.
Ay, es que yo siento de parte de Dios hacer tal cosa o la otra. Bueno, la Biblia nos dice cuál es el camino que debemos andar, ¿no? Hoy es domingo, siento de parte de Dios ir a la iglesia. Y si no lo siente, ¿ah? No, no se trata de eso. La Biblia simplemente nos dice, no se dejen de congregar. ¿Sí o no? No es, si siente, entonces vaya. Y si no siente, pues no vaya. No, hay principio de parte de Dios. Hermanos, aprendamos a actuar conforme a la instrucción de la palabra de Dios. No conforme a nuestras presunciones. No conforme a nuestros caprichos. No conforme al engaño del mundo. La fe en acción es fe en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está señalando siempre al Redentor. Noemí le dice a Ruth, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Y como un comentarista apunta, este es un delicado recordatorio que hace Noemí de que vos ha puesto a Ruth al mismo nivel del pueblo propio israelita y que ella puede ser redimida por este hombre porque es pariente cercano. Ruth necesita tanto como Noemí ser redimida y esta va a ser su prioridad. En esto se enfocarán ahora sus esfuerzos, su accionar. Noemí ahora señala con claridad a Ruth, vos es este pariente cercano. Pero ¿se acuerdan cuando Noemí iba de regreso y las dos nueras iban con ella? Ella trató de devolverlas a ambas y les dijo, no hay esperanza, no hay quien la redima, no hay pariente cercano, yo no tengo más hijos, no se puede aplicar la ley del levirato para ustedes. No había esperanza. Pero ahora que está en la comunidad del pacto, ahora que está siendo restaurada por Dios, ahora que su fe ha sido avivada, le señala, sí hay un redentor, sí hay esperanza. Esto es maravilloso. Le muestra con claridad quién es el pariente cercano, quién es el que puede redimirlas. Y en efecto, ya Ruth lo conoce. Ya Ruth ha sido beneficiada de la misericordia de este hombre. Lo ha visto como un hombre misericordioso, un hombre piadoso, un hombre dispuesto a cumplir sus deberes pactuales. Lo ha conocido como el Señor del campo en el cual ella ha trabajado, ha sido bendecida. Es un hombre trabajador, no es un vago, no es un holgazán. Es un hombre trabajador que está en su campo pendiente de su trabajo y del trabajo de sus colaboradores. Él no es un ricachón que disipa sus riquezas. No es un hijo de papi y mami que recibió todo y nunca le tocó trabajar y va y se gasta todo de farra. No. Es un hombre digno de confianza. Es un hombre ilustre en su pueblo. Es un hombre piadoso. Un hombre que no rehusará cumplir con el deber de un pariente cercano como un pariente redentor. Noemí le muestra a Ruth, ese es el pariente redentor, ese es el que puede rescatarnos y no le muestra a ningún otro. Noten, vos no era un muchachito. ¿Se acuerdan al principio cuando decíamos que muy probablemente Ruth y Noemí llegaron a Belén cuando murió la esposa de Boz? Aunque es una conjetura, no lo dice la Biblia, es muy probable, pero Boz no era un muchachito, ya era un hombre mayor y mucho mayor que Ruth. Y Noemí no le dice, busca, mira a ver los galanes que hay en Belén, los tipos apuestos, nada por el estilo. Dice, hay uno solo. Y le muestra ese. Mis hermanos, esto nos debe llevar a nosotros a pensar en la necesidad que tenemos de mostrarle a Cristo a todos. Es lo que tenemos que mostrarles. La única esperanza, el único remedio para esta sociedad es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Cristo solamente es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un predicador antiguo que ya falleció, a pesar de sus deficiencias teológicas, solo decía una cosa: Cristo, Cristo, Cristo. Decía, Cristo viene, arrepiéntanse, miren a Cristo.
Pablo se propuso una sola cosa entre los corintios: no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchos celebran hoy día el domingo de inicio de Semana Santa, incluso los paganos, ¿no? Los paganos acompañan a sus familiares a la misa o hasta un culto, porque es el domingo de Ramos, ¿no? Y es muy, muy importante. Y durante esta semana se programan para comer pescado seco el jueves y el viernes, porque no se puede comer carne. Y hacen todos sus preparativos. Hasta ven películas de Semana Santa. Algunos hasta se les salen las lágrimas cuando ven las escenas de la crucifixión. Y la combinan con los paseos, con la playa, brisa, mar, con las piscinas y con las borracheras. Qué combinación, ¿no? Y se supone que es una fiesta cristiana. Oiga, por cierto, deberían eliminar esto del calendario para que solo los cristianos tengan Semana Santa y los que no son cristianos a trabajar toda la semana. ¿Sí o no? Debería ser así. Esta gente no ve al Cristo crucificado en realidad. Esta gente no ve en Cristo su Redentor. Y muchos de nosotros nos quedamos callados. No les decimos a esta gente: miren a Cristo. Miren al Redentor, al que los puede rescatar de su estado de miseria y de pecado, al que los puede librar de la condenación a la que van corriendo desenfrenadamente, porque no han creído en Cristo. Noemí no solo le señaló a Ruth quién era el que podía redimirla, sino que también le mostró que podía confiar y esperar en esa redención. Noemí se encarga de mostrarle a Ruth que no se trata de una ilusión, que no se trata de una esperanza pasajera, sino una esperanza fiable. Obviamente Noemí no era el Espíritu Santo para convencer a Ruth. Ustedes y yo no somos el Espíritu Santo para convencer absolutamente a nadie. Pero Noemí sí era una mujer piadosa, sí era una mujer que conocía la verdad de Dios. Y llevó a su nuera a esperar esa redención, a anhelar también esa redención. Padres que estamos acá, nosotros no podemos convencer a nuestros hijos, jóvenes, niños, nosotros no podremos convencerlos, no podemos producir esperanza en ellos. Solo Dios puede hacer eso. Pero si nosotros estamos convencidos de que Jesucristo es nuestro Redentor, no podemos dejar de decirle a nuestros hijos una y otra vez: Cristo es el Redentor. Cristo es tu Redentor. Cristo es la respuesta a tu necesidad. Cristo es tu única esperanza, nada ni nadie más. No mires para otro lado, mira a Cristo solamente. ¿Ven nuestros hijos ejemplo en nuestras vidas de confianza verdadera y de compromiso con servirle a Dios? Esto puede mucho. Esto influencia mucho. Sí, no los vamos a convencer. Pero ven mis hijos una fe real, una fe que no es de cada domingo, sino que es de cada día de la semana. Ven mis hijos mi compromiso con vivir para la gloria de Dios, esfuerzo en servirle, esfuerzo en vivir para su gloria, en reconocer mis pecados y venir a Cristo porque lo necesito. ¿Pueden ver eso? ¿Pueden darse cuenta de eso? ¿Qué clase de fe es la que le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿Saben ellos que realmente confiamos en Cristo y que realmente le conocemos? Leamos del verso 2 al verso 4 nuevamente. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste,
notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. El consejo de Noemí parece extraño, pero no sugería un acto de seducción. En realidad, Noemí instruía a Ruth para que actuara de acuerdo con la costumbre y la ley israelitas, que como ya mencionamos, era conforme a la revelación de Dios. Era común que los sirvientes se acostaran al pie de sus amos y que incluso compartieran una parte de sus mantas. Ruth iba a aplicar esta costumbre a la ley del pariente redentor y por lo tanto le recordaría a vos su responsabilidad de buscar a alguien o que él mismo se casara con ella. Era un asunto de familia, decía un comentarista también, no era nada romántico. Aquí no hay flores, no hay tarjetas, no hay una red social de esas para conseguir pareja, nada, ninguna de esas cosas. Más tarde veremos que la historia llega a ser maravillosamente romántica cuando Ruth y Boaz desarrollan un amor desinteresado y un profundo respeto mutuo. Otra cosa para notar aquí es que este hombre poderoso en riqueza participa personalmente en el trabajo, ¿no? Aventando la cebada. Esto solía hacerse de noche gracias a la brisa que se levantaba por la tarde y esto facilitaba la limpieza del grano, la separación del grano. Según la costumbre, ellos buscaban un lugar alto y la era podía ser roca o una tierra seca donde empezaban a coger el grano con una pala, lo tiraban al aire y entonces el aire se llevaba lo que no era del grano, el mugre y todo lo que no era realmente ese grano. Todo se iba. Eso era lo que hacían. Y luego amontonaban todo eso en un lado y cuidaban durante la noche para que no vinieran de pronto los animales a comerse eso. Este hombre nos demuestra que las exigencias de la vida elevada, de la vida piadosa, del llamado de Dios, no nos exime de las vocaciones y preocupaciones de esta vida. Así que no podemos decir es que yo soy un hijo de Dios, un hijo del reino, y no me puedo ocupar de cosas seculares. No puedo trabajar. Ah, no. El que no trabaje, que no coma. Pero más de un mentirosito por ahí ha dicho, no, el Señor viene pronto y me debo dedicar solo a su obra, y entonces no trabajan y andan de chismoso y viviendo de los demás. No, eso no es lo que dice la Biblia. Sin duda, el Señor Jesucristo mismo trabajó en el taller de carpintería de Nazaret. Y allí se dio cuenta y se dijo también que él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con los hombres, para con Dios también. Boaz era un hombre admirable y era un grande privilegio para Ruth que este hombre tan ilustre fuera su pariente cercano, su pariente redentor. Así como para ustedes y para mí, hermanos míos, es un grandísimo privilegio que el mismísimo Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, sea nuestro pariente redentor. Y por último, en esta sección encontramos que la fe en acción definitivamente es una obediencia activa a la palabra de Dios. Sí, me pueden decir, es que somos rebeldes, somos pecadores, tienen toda la razón. Somos desobedientes por naturaleza. ¿Usted le enseña a un niño a ser desobediente? Oscar, ¿le enseñó a Esteban a ser desobediente cuando estaba en el vientre? ¿No será que le habló feo y por eso el niño se puso desobediente? ¿Ah? ¿Quién de ustedes enseñó a sus hijos chiquiticos a ser desobedientes? Eso no hay que enseñarlo. Eso ya está grabado ahí en ese chip. Terrible cuando los padres dicen, ay, tan lindo el niño, y si le celebran las desobediencias y las rebeldías. No, ningún lindo. Eso es pecaminoso. Y estamos llamados a estorbarles ese pecado.
Sí, somos rebeldes, somos desobedientes, pero si creemos en el Señor Jesús, entonces aprenderemos a obedecerle. Si conocemos su amor, entonces le amaremos. Y todo aquel que ama al Señor, también ama su palabra y guarda su palabra. Escucha su instrucción. El versículo 5 nos dice la respuesta de Ruth al plan de Noemí. Ella respondió: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loca, Noemí? ¿Qué te pasa? Fue lo que contestó. Dice: haré todo lo que me mandes. Para nuestra época, podía sonar rara la instrucción de Noemí a su nuera, a la que tenía por hija, pero era acorde a la ley y las costumbres de entonces, como ya hemos dicho. Ruth no cuestiona el plan, aunque podía ser arriesgado para ella, para su reputación, pero no era contrario a la ley. No estaba Noemí pidiéndole a Ruth actuar de manera pecaminosa. Por lo tanto, ella escucha atentamente y consciente con el plan de Noemí. Su consentimiento es de fe y obediencia. Cree en lo que la anciana le estaba diciendo. Cree en lo que esta mujer piadosa, esta mujer experimentada, le está diciendo. Y no coloca reparo alguno a la instrucción. Ay, hermanos míos, cuánto debemos aprender en estos tiempos a ejercer nuestra fe, a ponerla en acción mediante una obediencia activa, mediante una obediencia sin reparos, una obediencia sin demora a la palabra de Dios. Pero qué difícil es escuchar atentamente. Qué difícil es prestar atención. Y qué tan poco dispuestos estamos a seguir instrucciones. Porque pensamos que seguir instrucciones implica coartar nuestra libertad o coartar nuestro libre desarrollo de la personalidad. Ay, deje al niño, porque lo coarta, porque lo cohíbe. Deje al muchacho que haga lo que le dé la gana, porque eso hace parte de su libre desarrollo de la personalidad. Otra vez, mentira del diablo, eso no es así. Eso es falso. ¿Y es que acaso la ley de Dios coarta nuestra libertad? ¿No dice la Escritura que la ley de Dios hace sabio al sencillo? Que es un pueblo sabio el que conoce la ley de Dios y pone por obra esta ley de Dios. Pero a veces la gente cree que son más sabios, más prudentes, y sus razones son fuertes y simplemente Dios las entiende. Muchas veces no entendemos que la rebeldía a las instrucciones de la misma palabra de Dios lo que hacen es alejarnos de este pariente redentor, no nos permite conocerlo mejor, no nos permite confiar, descansar en Él. Quiera Dios que hoy nuestro entendimiento sea abierto y el Señor nos permita escuchar su voz por su palabra y obedecerle sin demoras. Y así podamos venir rápidamente a nuestro Redentor con la esperanza de esa gracia que rescata nuestras vidas de toda esa condición miserable de pecado. Ruth escuchó la instrucción de Noemí, pero también obedeció, actuó siguiendo su instrucción. El apóstol Santiago nos advierte: sean hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándose a ustedes mismos. Interesante lo que dice Santiago, ¿no? Tú puedes escuchar la palabra de Dios, tú puedes venir cada domingo, pero si tú no tienes compromiso de vivir conforme a esa palabra, simplemente estás siendo un oidor olvidadizo y te estás engañando a ti mismo. No estás engañando al pastor, no estás engañando a tus hermanos, te estás engañando a ti mismo y tendrás que darle cuentas a Dios en su momento, en su tiempo. Ruth no solo escuchó atentamente lo que decía Noemí, sino que obedeció la instrucción que le fue dada. Hermanos,
Ruth tenía su vida propia, sí. Pero sabe que esta instrucción es correcta. Ella no está diciendo, no, Noemí, déjame yo reviso y déjame yo te digo, a ver, déjame yo lo pienso, pero tú aquí no me vas a mandar. Tú no vas a hacer con mi vida lo que a ti te plazca, porque ya yo tengo vida propia. Como algunos muchachitos, ¿cierto? Después que cumplen los 18 y quieren hacer de las suyas. Quieren hacer de las suyas, pero quieren seguir viviendo en Hotel Mami, ¿cierto? Y disfrutar de los beneficios de estar en la casa. Olvídese. Eso no fue lo que hizo esta mujer. Ella no solo escuchó atentamente, sino que obedeció la instrucción que le fue dada. El versículo número 6 da testimonio. Descendió pues a la era. ¿Y qué pasó? E hizo todo lo que su suegra le había mandado. Esto es muy interesante. Esto contrasta con muchos que dicen y no hacen, o que no quieren decir pero sí hacen. Además, cumple su obediencia hasta el más mínimo detalle del proyecto. Todo lo que me digas lo haré. Como extranjera, Ruth pudo haber pensado que el consejo de Noemí era raro. Sin embargo, siguió su consejo porque sabía que Noemí era bondadosa, confiable, llena de integridad moral. ¿A quién le haces caso? ¿El consejo de quién sigues? ¿Sigues el consejo de la palabra de Dios? ¿Sigues el consejo de ancianos de verdad temerosos de Dios? ¿De gente experimentada en la fe? ¿De gente piadosa? ¿De gente que ha demostrado un testimonio de vida viviendo para la gloria de Dios? ¿O sigues el consejo de tus amistades mundanas que no temen a Dios, pero que te hablan de la empatía, de la tolerancia y toda esa babosada que se inventan hoy día, en lugar de seguir lo que Dios dice? Cuidado. ¿Será que podemos confiar, mis hermanos, en la instrucción de la palabra de Dios para seguirla? ¿Será que hay algo que nosotros podamos hacer de manera más conveniente de lo que enseña la palabra de Dios? Vamos a recordar rápidamente unos textos. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al verso número 9. Efesios capítulo 6 del verso 1 al 9. Y les ruego que prestemos atención a la instrucción específica que da la palabra de Dios en cada contexto. Dice, por ejemplo, hijos. ¿A quién le habla? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, ¿ahora quién le dice? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero viene otra relación, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ahora le habla ¿a quién? El 9, a los amos. Vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cómo debemos relacionarnos? Ahí lo dice la palabra de Dios. Devolvámonos al capítulo 5 de Efesios y miremos el versículo número 1. Mire lo que se nos manda. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. ¿Somos hijos de Dios? Bueno, eso tiene que ver en la manera como lo imitamos.
Y del verso 21 del capítulo 5 comienza diciendo, someteos unos a otros, ¿en qué? ¿Cuál es la razón del sometimiento? ¿O cuál es la característica del sometimiento de unos a otros? Es temor de Dios. Si hay temor de Dios entre nosotros, debe haber sumisión mutua. Y comienza diciendo el verso 22, las casadas, ¿a quién le está hablando? A las mujeres casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo debe ser la sujeción? ¿Qué dice acá? ¿Cómo qué? ¿El Señor querrá lo mejor para nosotros? ¿O será que el Señor a veces se equivoca? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Pero el verso 25 le habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que vemos acá instrucciones en cada una de nuestras relaciones, en cada una de las cosas que hacemos. ¿Cómo vamos a arreglar nuestros hogares, hermanos? Yendo a los psicólogos que nos ayuden. ¿Por qué? Bueno, ellos son capacitados, ¿no? Ellos son seguidores de Freud, son discípulos de Freud. Un hijo del diablo. Entonces, ellos me pueden ayudar. Pero no acabamos de ver lo que Dios dice. ¿Cuál debe ser la relación del marido, la relación de la mujer? ¿Cuál debe ser la actitud del hombre? ¿Cuál debe ser la actitud de la mujer en un hogar? ¿Cómo hago con estos hijos que definitivamente yo no sé qué hacer? Los mandamos con un internado. Los levantamos a palo hasta que por fin hagan algo. ¿Qué hacemos? Aquí está la instrucción. ¿Cómo trabajamos mejor? ¿Cómo tenemos mejores relaciones? ¿Cómo puede haber armonía en nuestra sociedad? ¿Será yendo en una dirección contraria a la Biblia para lograr una sociedad más tolerante y equitativa como pregonan? Hermanos, ¿cómo vamos a lograr mejores relaciones si no vamos primero a nuestro pariente redentor, al que nos rescata de la miseria del pecado y nos permite ver con claridad cuál es nuestra condición y que podamos de verdad seguir la instrucción de Dios? Si ya tú sabes cuál es tu condición, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no vienes en verdad buscando refugio y su ayuda, su protección? Hermano, no basta con decir es que todos somos pecadores y ¿qué le vamos a hacer? No. Si reconocemos que somos pecadores, reconocemos que lo único que merecemos es el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y si yo reconozco que soy un pecador, entonces tengo que correr a Cristo todos los días, depender de Él. Tal vez me dirás que naciste en las bancas de una iglesia o que llevas muchísimos años en la iglesia, pero no te das cuenta de lo que eres, no te das cuenta de lo que pasa por tu mente, de lo que deseas que se revela contra la voluntad de Dios explícita en su palabra. ¿No es acaso eso una muestra de que sigues necesitando al Redentor? Y si ves un progreso en tu vida cristiana, ¿no es gracias a Cristo mismo? ¿No necesitas acaso de Cristo para permanecer en Él como un pámpano que lleva mucho fruto? Que Dios nos ayude, mis hermanos, para tener una fe en acción que obra por el amor
que cree realmente la palabra de Dios y por lo tanto se manifiesta en obediencia activa, obediencia a la instrucción de mirar al Redentor, de confiar y venir a Él todos los días de nuestra vida. Reconocerlo, buscarlo siempre como aquel que rescata del hoyo nuestra vida, como aquel que nos corona de favores y misericordias, como aquel que nos sacia por completo y nos saca de la vida de pecado, de maldad, de injusticia, de crímenes contra Dios y nos lleva a disfrutar una vida nueva en la que nuestro gozo es tenerlo como nuestro Redentor, como aquel que nos muestra el camino que debemos andar y que nos dice claramente lo que debemos hacer. Oremos.